Y acá uno de los temas más importantes, más usual en la caída de los taludes, es el aumento de la presión de poro, presión neutra dentro de la masa de suelo. Generalmente suele ocurrir que después de lluvias importantes, un periodo de lluvias importante y demás, se producen estos problemas. Entonces, eso se debe a que aumenta el nivel freático dentro del talud, entonces eso produce un mayor aumento del peso del suelo, porque aumenta el peso específico húmedo. Y por otro lado, habíamos visto la ecuación general de la resistencia al corte, que la resistencia al corte era igual a la cohesión más la presión efectiva, o sea, la presión total menos la presión de poro por la tangente del ángulo de fricción. Entonces, siempre la presión de poro está restando. Si tenemos presión de poro, está disminuyendo, digamos, la resistencia a la fricción. Entonces, tiene doble efecto. Por un lado, el agua aumenta el peso del suelo y por otro lado disminuye la resistencia a la fricción. Bueno, hay otros problemas. Construcción de rellenos mal estabilizados, eso pueden generar problemas a largo plazo o a mediano plazo. Descenso del nivel del agua que moja el talud. Si tenemos una represa y el nivel del embalse baja en forma rápida, eso se llama desembalse rápido. Entonces baja rápido en el lago, pero no baja rápido dentro de la masa de suelo. Y es como que hubiéramos partido de un nivel freático que está, digamos, en el pie, digamos, en talud, si el nivel del lago desciende totalmente hacia el pie, y hubiera subido rápidamente, digamos. En realidad el fenómeno fue al revés. El nivel freático estaba en coincidencia con el nivel del lago bajó muy rápido, pero dentro de la masa del suelo el nivel freático no baja tan rápido por la baja permeabilidad del suelo, entonces queda cargado ese perfil con un nivel freático alto y eso produce lo que se llama deslizamiento por desembalse rápido. Bueno, problemas de liquefacción de suelo también puede haber, que disminuyen la resistencia al corte en caso de suelos arenosos y de terremotos. Y generalmente la falla es una consecuencia no de una sola causa, sino una combinación de muchas causas. Ya por ahí hay taludes que están muy al borde del límite de seguridad y cualquier variación, principalmente o más usual, es el incremento del nivel freático, produce, digamos, el deslizamiento de los taludes. Bueno, si tenemos un deslizamiento, digamos, las tensiones de corte que se producen a la superficie del deslizamiento, digamos, pueden superar a la resistencia al corte que trata de que el suelo no deslice, digamos. Entonces acá hay un juego de fuerzas que hay en esta superficie de falla que hay que evaluar, digamos, cuáles preponderan, si las desestabilizantes o el estabilizante, digamos. Eso a veces se da en forma repentina y puede tener consecuencias graves si hay gente viviendo dentro de ese talud o por arriba de ese talud o por debajo puede quedar tapada, digamos, por ese talud, ¿no? Es muy usual en muchos países que tienen relieve bastante inclinado que se produzcan estos problemas y nosotros generalmente tenemos problemas en las barrancas del río, digamos, o de los arroyos con estas cuestiones, digamos. Tenemos por otro lado, digamos, que dijimos que puede haber fisuras que reducen, digamos, la resistencia del suelo, porque acá en la parte superior del suelo, dijimos si tiene cohesión está traccionado y eso colabora en la estabilidad, pero si se producen fisuras como que se cortan esas tensiones de tracción y disminuye, digamos, la estabilidad del talud, digamos. Si tenemos un talud que es únicamente de suelo arenoso, digamos, ese talud va a ser estable siempre que el ángulo de inclinación sea menor al ángulo de fricción interna del talud. El ángulo de fricción interna sería el ángulo máximo con el cual podemos acomodar las partículas granulares y el coeficiente de seguridad, en este caso de este talud de suelo granular sin cohesión, sería igual a la tangente del ángulo de fricción dividido la tangente del ángulo beta, digamos, que conforma el talud, la inclinación natural del talud, natural o conformado, ¿no? Habíamos visto por otra parte que en suelos cohesivos nosotros podríamos excavar
excavaciones verticales con una altura máxima crítica igual a 4 veces la cohesión dividido el peso específico del suelo, digamos. Esto era para excavaciones provisorias, no para excavaciones permanentes, digamos, o para un proyecto permanente de una excavación vertical, digamos. ¿Por qué se pueden producir estas grietas de extracción, digamos? Bueno, ya vamos a ver distintas formas de deslizamiento, que pueden ser deslizamiento dentro del talud. El deslizamiento puede involucrar también, llegar hasta el pie del talud, o puede haber un deslizamiento lo que se llama por la base, digamos. Los mecanismos de fallas, hay muchos mecanismos de fallas. Por un lado están las caídas o desprendimiento, digamos, de algunos bloques de suelo o de rocas. El vuelco también de algunos bloques pueden estar fisurados. Ya los deslizamientos involucran el movimiento a lo largo de una superficie de falla de una masa importante, digamos, de suelo, también puede ser de roca, si se superan las fuerzas estabilizantes, digamos. Puede haber lo que se llama escurrimiento o creep o reptación de suelo. El suelo se va moviendo, pero en forma muy lenta en algunas laderas y no es perceptible, digamos, salvo por algunos aspectos, digamos, que se ven a largo plazo, como inclinación de los troncos de los árboles y demás. Pero no es un movimiento, digamos, que uno pueda percibir que se produce, digamos, en corto tiempo, digamos. Y puede haber zonas de suelo muy blando donde hay una especie de flujo también. Algunos sistemas de mecanismos ya comentamos, digamos, deslizamiento por la base, por el pie o falla de cresta. Y esos deslizamientos pueden ser superficiales, pueden ser rotacionales o pueden ser translacionales también. Bueno, entonces el problema nuestro como ingeniero es determinar un cierto coeficiente de seguridad que debería ser mayor que 1 para que el talud sea estable, pero generalmente se piden grados mayores de seguridad porque hay cierta incertidumbre, digamos, los parámetros geotécnicos que intervienen, digamos, en la resistencia al corte, como la cohesión y la fricción, la homogeneidad de esos parámetros, la aparición de fisuras. Entonces ese coeficiente por lo menos debería ser 1,5 para obras provisorias y 2 para obras o proyectos de obras definitivas, digamos. Entonces, aquí lo que se hace es comparar, digamos, los esfuerzos que tienden a producir el deslizamiento con aquellos que tienden a evitarlo, o sea, la fuerza resistente, a lo largo de esa superficie de falla, digamos. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en esta superficie de falla, nosotros tenemos, por un lado, si tomamos momentos con respecto al centro de esa superficie circular, el suelo que está, la masa del suelo que está dentro de la superficie de falla y está a la derecha sería la fuerza desestabilizante que trata de rotar esto en sentido antihorario. Entonces, el momento desestabilizante sería el peso de esa masa del suelo por la distancia en forma perpendicular de esa fuerza que está ubicada en el baricentro, digamos, de esa masa, con respecto al centro de rotación, digamos, o la vertical que pasa por el centro de rotación. Y por otro lado tenemos el peso que está a la izquierda, digamos, del centro de rotación, que sería una fuerza estabilizante, esta pequeña cuña que hay acá, digamos. Más las tensiones de corte que se producen en la superficie de falla, multiplicada por la longitud, digamos, de esa superficie de falla, por un ancho unitario, entonces acá el ancho no aparece, y esas fuerzas multiplicadas por el brazo de palanca, que sería el radio de la superficie de falla. Y aquí podemos despejar, digamos, la tensión que se produce debido a estas fuerzas, digamos, de gravedad que actúan en las masas del suelo. Y si comparamos esa tensión de gravedad, esa tensión, digamos, que producen estas fuerzas con respecto a la resistencia al corte del suelo, podemos calcular, digamos, el coeficiente de seguridad siempre que sean homogéneas, digamos, la resistencia al corte del suelo, digamos,
y las tensiones a lo largo de esta superficie de falla, lo cual no es tan así, digamos. Bueno, básicamente la ecuación que nosotros tenemos que verificar sería la resistencia al corte del suelo a lo largo de la superficie de desplazamiento dividido la fuerza que tienen a producir el desplazamiento a lo largo de esa superficie de desplazamiento. Y ese coeficiente de seguridad tiene que ser mayor que 1. Bueno, el problema es que nosotros no sabemos cómo va a fallar ese suelo, entonces tenemos que proponer una superficie de falla. Generalmente se proponen superficies de falla circulares, aunque hay veces que se pueden también probar con superficies de falla que no sean circulares, que sean un cierto polígono. Generalmente si tenemos un estrato muy duro, digamos, y cerca de ese estrato tenemos un suelo blando, o un estrato, o a lo largo de un estrato muy delgado y blando, es probable que la superficie de falla se dé a lo largo de ese estrato. Entonces por ahí se postulan superficies de falla que no son circulares, sino que tratan de deslizar a lo largo de ese estrato blando, digamos. Sería como un piso resbaladizo, digamos, que el suelo es más factible que deslice a través de ese estrato blando, digamos. Bueno, en el caso de ser superficies circulares, no sabemos dónde está aplicado el radio, ni sabemos cuál es, dónde está aplicado el centro del círculo, ni sabemos el radio de esos círculos. Entonces lo que se postula es una cierta grilla, donde en los vértices de esa grilla tenemos los distintos posibles centros de los círculos de falla, y para cada uno de los círculos de falla se postulan distintos radios. Y para cada una de esas superficies se hace, verifica la relación que hay entre las fuerzas resistentes dadas por la resistencia al corte a lo largo de esa superficie de falla con respecto a las fuerzas desestabilizantes que hay a lo largo de esa superficie de falla. Y entonces el que dé el menor grado de seguridad va a ser el grado de seguridad del talud. Entonces esto es un trabajo bastante tedioso. Podemos tener, como en este caso, tenemos acá 5 por 4, 20 círculos. Supóngase que tenemos 5 radios, ya tenemos 100 cálculos que hacer. Y los 100 cálculos son, cada uno de esos cálculos lleva bastante tiempo si lo hacemos a mano, digamos. Entonces, esa es la ventaja de tener una computadora que puede hacer cálculos muy rápido, ¿no? Bueno, algunos casos más simples de analizar, ya dijimos que para un suelo granular sin cohesión, el coeficiente de seguridad va a ser igual al ángulo de fricción interna dividido la tangente de inclinación de ese talud, es la tangente beta, ¿no? De beta. Sería algo muy fácil, muy sencillo. Entonces, si tenemos una arena que tiene una media suelta, que tiene 30 grados, siempre vamos a proyectar con un talud menor a 30 grados. Si tenemos una arena muy compacta, que tiene 45 grados, podemos acabar con un ángulo un poco mayor, digamos, 40 grados, puede ser una arena 45, lo sumo, si es muy, muy compacta y muy granos que no son redondeados, que son una arena angulosa, digamos. Para suelos cohesivos también depende de ese talud, digamos, depende del espesor, digamos, y de la cohesión, y podría calcularse con esta formulita. Digamos, no es muy usual esto, digamos. Generalmente tiene una cierta altura, entonces esa altura crítica para un suelo con cohesión y fricción podría calcularse con esta fórmula que involucra tanto la cohesión como la fricción. Entonces, esta sería una cierta altura crítica para un cierto ángulo de talud de inclinación que podríamos extender, digamos, ese talud a un suelo con cohesión y fricción. Bueno, ya yendo a los métodos de cálculo, el método más usual, digamos, es el método de la faja, dentro de los cuales hay varios métodos, pero en general el método de la faja consiste en dividir esta superficie en distintas fajas de un ancho discreto conocido, un ancho B, perdón, y calcular para cada una de esas fallas el equilibrio de cada una de esas fallas y hacer la sumatoria de las fuerzas desestabilizantes de cada una de las fallas y de las fuerzas resistentes. Entonces, si nosotros analizamos una dovela, que es el volumen del suelo delimitado por
una faja de un ancho unitario, va a tener cierto peso, ese peso W, y ese peso, despreciando por ahí las fuerzas que hay entre dos velas y dos velas, porque puede haber fuerzas que actúan entre dos velas y dos velas, es uno de los métodos más tradicional que la desprecia. Entonces se divide esa fuerza de peso en una componente normal, digamos, de la superficie de falla, que va a ser igual a W por el coseno del ángulo θ, o acá figura alfa, pero bueno, el mismo ángulo que forma con la vertical que pasa por el centro, digamos, de giro con respecto a la dirección perpendicular a la dovela, digamos, a la base de la dovela. Entonces componemos una dirección normal, WI por coseno de alfa sería la normal, y una fuerza tangencial que trata de deslizar la dovela, que sería el peso de esa dovela, WI por el seno de alfa. Entonces, el conjunto de la masa que tiene que estar en equilibrio sería los distintos radios, que serían los brazos de palanca, tomando un momento con respecto al centro, los distintos radios multiplicado por la sumatoria de los distintos W o de los WI por el seno de alfa, tiene que ser igual al radio multiplicado por la fuerza resistente al corte que hay en cada una de las bases de la dovela. Entonces, nosotros podríamos despejar, digamos, la la resistencia al corte como las tensiones tangenciales que se producen en la dovela, dividido el coeficiente de seguridad por el ancho beta de la dovela dividido el coseno de alfa. Esto lo podemos también expresar como el radio multiplicado por la sumatoria de los W por los senos de alfa serían las fuerzas desestabilizantes. Esto tiene que ser igual a las fuerzas resistentes que están dadas por la resistencia a la tracción, al corte, perdón, que sería igual al radio dividido el coeficiente de seguridad, porque las fuerzas de resistencia al corte tienen que ser mayor a las tensiones que se producen, y esas tensiones son igual a las tensiones de corte por el ancho dividido el coseno de alfa. Y bueno, quedaría una expresión de este tipo para calcular el coeficiente de seguridad. Esto por ahí es un poco medio complicado, por ahí los más usuales son expresiones de este tipo, como el momento resistente va a ser igual a la sumatoria de los radios por las tensiones, digamos, de corte que se producen, o las tensiones que se producen por la resistencia al corte, por las longitudes de las bases de la dovela, los delta LI, sería el momento resistente. Esas resistencia al corte, digamos, está dada por la ecuación de Coulomb o de Terzaghi, igual a la ecuación más la tensión normal a la base de la dovela por la tangente del ángulo de fricción. Entonces, esa tensión es resistente, dividido el factor de seguridad por las longitudes de la base de la dovela, sería multiplicado por los radios, sería el momento resistente. Y las fuerzas desestabilizantes serían la sumatoria de los pesos por la distinta distancia que hay al centro de deslizamiento, lo que sería igual a la sumatoria de los pesos por los senos del ángulo de inclinación que forma la dirección que une la perpendicular a la base de la dovela con respecto a la vertical, que sería esta dirección de aquí. A ver, esta dirección de aquí, dirección alfa. Bueno, entonces yo podría calcular, digamos, el coeficiente de seguridad como la sumatoria en cada dovela de la cohesión multiplicada por la presión normal a la dovela, que serían los W coseno de alfa, que multiplica
al ángulo de fricción interna multiplicado por la longitud de la base de la dovela, y eso dividiéndolo por las fuerzas estabilizantes, que serían los pesos de cada dovela multiplicado por el seno de alfa, me daría el coeficiente de seguridad, que sería el método más tradicional de calcular, digamos, que sería el método de Frobenius. Bueno, puede haber superficies que no sean circulares, dijimos, y hay distintos métodos que resuelven ecuaciones de equilibrio de fuerzas, equilibrio de momento. Un poco la idea es conocer esos métodos, no los vamos a calcular a mano, los vamos a calcular con la computadora. Entonces, dentro de cada dovela existe una fuerza, digamos, que actúa sobre la base de la dovela, una fuerza normal, digamos, y una fuerza tangencial que trata de desestabilizarlo, digamos. Y que acá tenemos, digamos, la fuerza resistente, que van en el sentido contrario, tanto a la normal que decomponemos el peso como a la fuerza tangencial, digamos. Y por otro lado hay fuerzas que interactúan entre dovela y dovela que tienen cierta inclinación que tampoco conocemos, digamos. Entonces, el método de Frobenius, es el método más sencillo, desprecia, digamos, la fuerza que hay entre dovela y dovela y únicamente trabaja con la fuerza que hay en la base de la dovela. Y se resuelve con esta ecuación, digamos. Después hay otros métodos como el método de Bishop, que asume que hay fuerzas horizontales, digamos, entre las fajas, pero no considera fuerzas verticales, es decir, que la interacción entre las fajas siempre se da como fuerzas verticales, y resuelve una ecuación de momento y una de fuerzas verticales. El método de Jambou asume una inclinación constante de las fuerzas que hay entre dovela y dovela, es decir, que le da una cierta inclinación y esa inclinación se mantiene constante, y resuelve equilibrios de fuerzas horizontales y verticales, pero no de momento. Y después hay otros métodos que resuelven, como el de Spencer y el de Morgensen, que resuelven ecuaciones de momento, ecuaciones de fuerzas verticales y de fuerzas horizontales. Esos son algunos de los métodos. Existen otros métodos, como los del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que no resuelven ecuaciones de momento, pero sí ecuaciones de equilibrio de fuerzas, y otros métodos más, digamos. Y de estos, la mayoría de estos están disponibles en el slide para calcular la estabilidad al deslizamiento, ¿no? Bueno, acá hay una síntesis de los distintos métodos de cálculos. Está el método ordinario de Frobenius, que no considera, digamos, la fuerza que hay entre dovela y dovela. Los métodos de Bishop y Jambou consideran que son horizontales. El método de Spencer considera que tiene una inclinación constante, y el método de Morgensen-Prince considera que esa inclinación que hay entre las fuerzas que hay entre dovela y dovela puede ser variable. Esos serían básicamente algunos de los métodos. Entonces dijimos, el método ordinario de Frobenius, que es el más sencillo de todos, no considera que haya interacción entre dovela y dovela, únicamente considera el equilibrio de fuerzas que hay en la base de la dovela, considerando únicamente una ecuación de momento con respecto al centro de giro. Entonces, a partir del peso de la dovela se divide en una fuerza normal a la superficie de la base de la dovela y una fuerza tangencial, digamos. W coseno de alfa sería la fuerza normal y W seno de alfa sería la fuerza tangencial. Entonces, el coeficiente de seguridad lo calcula como la sumatoria de las fuerzas resistentes, que sería la resistencia al corte, que va a estar dada en cada base de la dovela, va a estar dada por la cohesión que existe en la base de esa dovela, por la presión normal a la base de la dovela, que sería W coseno de alfa, por la longitud dividido la longitud, digamos, unitaria de la dovela y por el ancho unitario, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, y esto sería una tensión que yo tengo que multiplicar de vuelta por W, por delta L, por un ancho unitario. Entonces,
Acá no se ve, pero lo que está multiplicado por delta L y el ancho unitario sería la ecuación, que es una tensión, y directamente acá podría considerar el peso W coseno de alfa por tangente de phi y no dividirlo y volverlo a multiplicar por delta L. Y todas estas serían las fuerzas resistentes y las fuerzas estabilizantes serían la sumatoria de las componentes del peso con respecto a la dirección tangencial, digamos, de la vela. W seno de alfa sería la sumatoria de las fuerzas desestabilizantes. Y así podría calcular yo para distintos círculos que tienen distintos radios y distintos centros de ubicación, distintos grados de seguridad, y quedarme con el menor de todos como coeficiente de seguridad de este talud. Bueno, esto es algo medio parecido, nada más que cuando aparece el nivel freático tengo que tener en cuenta, digamos, en vez de la componente del peso de la dovela, del peso específico, sí tengo que tener en cuenta el peso específico sumergido en la parte que está sumergida debajo del nivel freático, y el peso específico del suelo en la parte que está por arriba del nivel freático para la ecuación, digamos. Entonces calcularía un cierto peso efectivo, que sería algo parecido a una presión efectiva, N', con el cual podría yo calcular las fuerzas resistentes que actúan en la base de la dovela. Pero en cambio las fuerzas que son desestabilizantes, ahí no actúa, digamos, el peso específico sumergido N', digamos. Bueno, este método de Fellenius dijimos que resuelve la ecuación de momento, pero no si nosotros representamos el peso con la fuerza resistente, vamos a ver que no resuelve las ecuaciones de equilibrio horizontales ni verticales de la fuerza, digamos. Y es un método que da un factor de seguridad un poco más bajo que otros métodos. Digamos, el factor, el grado de seguridad puede ser mayor si lo calculamos por otro método que lo que da Fellenius. Quiere decir que los otros métodos son un poco más precisos, digamos. El método de Bishop considera, digamos, equilibrios de fuerzas verticales y resuelve una ecuación de momento. Entonces, tenemos equilibrio de fuerzas verticales. Si nosotros comparamos las fuerzas verticales con las componentes verticales de las fuerzas resistentes, vamos a ver que sí tienen igual magnitud, pero la componente horizontal no está resuelta. Es un método iterativo porque el factor de seguridad aparece dentro de la fuerza que estamos calculando. Y es un método que da valores más acertados que el método de Fellenius. El método de Jambu, en cambio, no resuelve ninguna ecuación de momento, pero sí resuelve equilibrios de fuerzas horizontales y verticales. Y estos dos métodos consideran interacción entre las dos velas, que hay fuerzas, en este caso horizontales. En cambio, el método de Fellenius no consideraba ninguna fuerza de interacción entre las dos velas. Estos dos métodos consideran interacción horizontal entre las dos velas. Y después hay métodos más completos que consideran tanto ecuaciones de equilibrio de momento, de equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, y consideran que hay cierta el método de Spencer considera cierto ángulo de inclinación constante de la fuerza que actúan entre dovela y dovela. En cambio, el método de Morgensen y Prince considera las ecuaciones de momento, de equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, pero considera que puede ser variable la inclinación de la fuerza entre dovela y dovela. Bueno, existen métodos que son mejores, otros que son, no son tan precisos como el método de Fellenius. En general,
se consideran que los métodos estos de las dovelas pueden tener un grado de precisión de alrededor del 10% respecto al coeficiente de seguridad. En algunos casos pueden estar muy alejados, como el método de Fellenius, que generalmente da valores de coeficiente de seguridad muy bajos. Y otra cuestión muy importante, digamos, es el tema de los parámetros que nosotros estamos poniendo en la resistencia al corte, digamos. Entonces, ¿qué valores de cohesión y fricción hay que considerar? Si son aquellos valores que salen de los ensayos consolidados drenados, los de los consolidados no drenados. Por ejemplo, si nosotros construimos un terraplén en forma muy rápida y se produce el deslizamiento en la base del terraplén, involucrando el suelo, digamos, en forma inmediata, digamos, que construimos el terraplén, no va a haber tiempo a que haya ni consolidación ni drenaje del suelo, entonces ahí tenemos que considerar los parámetros no consolidados, no drenados. Lo mismo en una presa de tierra que se construye en forma muy rápida y se produce deslizamiento mientras se está construyendo, digamos. O una zapata que nosotros colocamos sobre el terreno y se carga en forma muy rápida, digamos. Cambio, si nosotros vamos construyendo un terraplén en forma muy lenta, esperando, digamos, que haya drenaje, digamos, del incremento de presión de poros, o construimos un terraplén en forma muy lenta, o cargamos una zapata en forma muy lenta, y los parámetros de corte que intervienen serían los del ensayo consolidado, drenado, porque damos tiempo a que se disipen los excesos de presión de poros. Y bueno, puede haber casos donde los parámetros más aconsejables sean los del ensayo consolidado no drenado. Por ejemplo, un terraplén que se construye en dos etapas. En una etapa inicial y se deja pasar mucho tiempo, y según la segunda etapa se hace en forma muy rápida. Ese sería un caso para ese tipo de parámetros de suelo. Entonces, acá algunas recomendaciones. Digamos, el método de Fellenius no deberíamos usarlo porque siempre da un mayor grado de error y un método muy conservador. Si tenemos la posibilidad de utilizar la computadora, lo hacemos con alguno de los otros métodos. El método de Bishop, digamos, es un método más preciso que el método de Fellenius, pero puede tener problemas de convergencia si la inclinación del talud es muy inclinada, digamos, muy cerca de la vertical. Bueno, el método de Jambu y Spencer son métodos mejores que los otros métodos, y el método de Morgensen-Prinz también es un método más aceptable, digamos, que los otros métodos. Bueno, esos serían lo que son los métodos de las dovelas. Por otro lado, se puede hacer un análisis con Plaxis, con elementos finitos, que ya no trabaja con el concepto de dovelas y fuerzas resistentes y fuerzas estabilizantes, sino que calcula un estado tensional. Si el talud es estable, no nos va a decir nada. Entonces lo que se hace es ir bajando el coeficiente, de acuerdo al coeficiente de seguridad que se adopta, se va dividiendo, digamos, los parámetros de corte, tanto la cohesión como la fricción, por ese coeficiente de seguridad. Entonces se van disminuyendo esos parámetros de corte de cohesión y fricción hasta que se vea que las tensiones que arroja el programa producen, digamos, la plastificación del suelo. Entonces en ese momento se considera que el talud es inestable, y ese valor de disminución de los parámetros de corte de cohesión y fricción es lo que se toma como coeficiente de seguridad al deslizamiento de esos taludes, digamos. Entonces es otra forma, digamos, de encarar el problema, no considerando, digamos, el equilibrio de fuerzas estabilizantes y desestabilizantes, sino disminuyendo los valores de los parámetros de corte de cohesión y fricción hasta que se produce la rotura. En realidad,
es un poco sacado de los pelos, pero bueno, porque nosotros los parámetros de cohesión y fricción son los que sacamos del ensayo, pero es una forma de calcular, digamos, si disminuimos tanto, pues si dividimos por 1,5, tendríamos un coeficiente de seguridad de 1,5 si se produce la rotura en ese caso, digamos. Bueno, algunos métodos para mejorar la estabilidad de los taludes, una vez sabemos que el talud tiene problemas de inestabilidad, por ejemplo, modificar la geometría. La construcción de bermas siempre es un método que se suele utilizar. Por ejemplo, si tenemos un talud que es inestable, que sería este de acá, construyendo al pie de talud un cierto relleno de menor altura con una superficie horizontal, lo que se llama berma, podríamos llegar a estabilizar este talud, digamos. Muchas veces en las excavaciones se producen a través de bermas por una facilidad, digamos, de ejecución de esas excavaciones. Y, por ejemplo, el Parque Urquiza es un típico caso de estabilización con berma, donde las calles funcionan como bermas, digamos, las calles intermedias. Bueno, entonces podemos disminuir los esfuerzos sobre el talud, haciéndolo menos inclinado, colocando bermas en la parte inferior, o bajando el coronamiento, dándole otra inclinación. Podemos aumentar la resistencia del suelo, digamos, o tratar que no disminuya esa resistencia del suelo por la presión de poros acumulada en el interior del suelo a través de drenajes verticales que pueden llevar, digamos, alguna napa que está colgada en la parte superior por un estrato impermeable. Lo podemos atravesar ese estrato impermeable con drenes que vayan hasta un estrato permeable. Entonces, hacer que la napa freática que está colgada por un estrato impermeable pueda drenar hacia este estrato permeable que está en forma inferior. Pueden ser drenes horizontales que avancen sobre el talud y sean recogidos por un colector. Y también a veces se colocan zanjas en la parte superior, zanjas de guardia que se llaman, para evitar, digamos, que el agua entre dentro del talud y recogerla a una cierta distancia de la cresta, ¿no? Y ya después podemos ir con refuerzos sobre el talud, principalmente anclajes que producen fuerzas, digamos, que actúan, digamos, dentro de la estabilidad del talud. Entonces generan fuerzas. eh, si la raíz de los anclajes está por fuera de la superficie de deslizamiento, eso es muy importante, digamos, generan fuerzas que entran dentro del equilibrio de fuerzas. Estas fuerzas de tensión entran dentro del equilibrio de fuerzas y están contrarrestando, además de la resistencia al corte, el deslizamiento de toda la masa del suelo, digamos. Bueno, con los drenajes lo que nosotros hacemos es disminuir los niveles freáticos y tratar de garantizar que esos niveles freáticos, digamos, no se sobreleven y no disminuyan, digamos, la estabilidad de esos taludes. Entonces, siempre es importante contar con buenos drenajes en todos los casos, tanto de contención de muros, como muros de contención, como estabilidad de taludes. Bueno, aparte de los anclajes, se pueden construir pilotes. En el caso de los pilotes, no producen fuerzas que colaboran con la estabilización, aparte de la resistencia al corte, sino lo que haríamos es un refuerzo de la resistencia al corte del suelo, porque si los pilotes están muy cerca, digamos, podemos considerar una resistencia al corte promedio ponderada en un ancho entre pilote y pilote que estaría colaborando con la resistencia al corte del suelo en esa zona, digamos. Entonces tendríamos como un sector del suelo que tiene como una cierta dovela, donde estaría el pilote, donde tiene más resistencia al corte, digamos. Y después hay otras técnicas como el hormigón proyectado, que en realidad lo que tratan de hacer no generan fuerzas que colaboren, pero sí tratan de evitar el desprendimiento, digamos, de bloques sueltos o masa de suelo o de roca, digamos. Bueno, por otro lado, el vegetado de los taludes colabora en cuanto a los deslizamientos superficiales, porque las raíces ayudan, digamos, a contener la masa del suelo, funcionarían como una especie de anclaje, pero para deslizamientos menores. Y por otro lado, también siempre es importante protejan de la erosión. Digamos, la erosión es otro fenómeno que no es igual que la estabilidad de taludes. Por ahí muchas veces se mezclan esos conceptos, digamos, protección contra la erosión con
estabilización de un talud. Estabiliza en cuanto a la erosión, pero no en cuanto a la estabilidad geotécnica, digamos. Entonces, hay muchos mecanismos de protección contra la erosión, que pueden ser colocación de enrocado, también llamado rip-rap, colocación de colchonetas de piedra embolsada, colocación de geocelda rellena con suelo cemento y demás, son como estos paneles de abeja hechos con polímeros. Pero siempre que nosotros proyectamos alguna cubierta de protección, digamos, contra la erosión, debemos hacerlo sobre un talud estable. Antes tenemos que verificar que la estabilidad geotécnica esté garantizada. No voy a poder garantizar la estabilidad geotécnica colocándole un revestimiento, digamos. Son dos conceptos que corren por separado, digamos. Primero garantizo la estabilidad geotécnica y después, si quiero o necesito, le pongo alguna protección, como pueden ser estas mantas de bloque de hormigón anclado o solidario a un geotextil, digamos. O distintos sistemas como tetrapodos o civis. Bueno, en el caso de las rocas, también hay mecanismos de fallas, como fallas planas, fallas en cuñas y demás. En el caso de deslizamiento sería igual a la estabilidad de taludes en suelo, se vence en la resistencia geotécnica de la roca. Y después hay otros que están dados por la fisuración propia de la roca, como pueden ser los desprendimientos, las volcaduras o las fallas en cuñas. Bueno, para todos estos temas de desprendimiento, fallas en cuña y demás, se suelen poner algunas protecciones, digamos, que evitan, no conforman, digamos, una estabilización del talud, sino que evitan que esos desprendimientos caigan sobre, por ejemplo, una carretera que está abajo y tratan de contener, como pueden ser mallas, por ejemplo, que se suelen colocar en las laderas de la zona de montaña en caminos excavados. En el caso de deslizamiento, el cálculo es igual, digamos, con la resistencia al corte de la roca se puede calcular la estabilidad del deslizamiento. Y siempre el tema del agua es importante, digamos, en la estabilización, digamos, de taludes. Y si hay problemas de aguas y se pueden colocar drenajes, siempre es conveniente, digamos. O a veces controlar los drenajes con zanjas superiores, digamos, que traten de evitar, digamos, de colectar el agua en forma superior y que no ingrese por las grietas, digamos, que tiene el talud, digamos. Bueno, acá una diapositiva de una falla en cuña, dada por la matriz de fisuración que tiene la roca y por el buzamiento, ángulo de inclinación que es favorable, digamos, al deslizamiento en este caso, digamos. Bueno, algunos elementos que se pueden colocar en el camino, dijimos, son mallas para proteger, digamos, a los usuarios de los vehículos que le caigan estos bloques que se van desprendiendo. Muy difícil estabilizar esto, muy costoso, entonces por ahí alguna medida de seguridad sería poner mallas que controlen que esos bloques no le caigan encima de un auto que podría producir la muerte, pero controlan bloques de ciertos tamaños, ya bloques de mayores tamaños no son posibles de controlar con estas estructuras. Bueno, la falla por roca intacta, digamos, por deslizamiento, dijimos que igual el problema al de falla en el caso de taludes del suelo, digamos. Y se puede analizar también con los mismos métodos, podemos utilizar el SLAI para analizar esos mecanismos de fallas. En el caso de rocas, se suelen hacer distintos trabajos para apuntalar esos taludes, como pueden ser refuerzos, pueden ser colocación de pernos, colocación de clavos. También se combinan eso con hormigón proyectado. Pueden ser colocación de contrafuertes también, ejecución de contrafuertes. Y también puede ser construcción de bermas, cambio de pendientes del talud, digamos, para hacerlo estable. Bueno, los drenajes también dijimos son importantes, colocación de drenajes horizontales, zanjas de drenajes superiores que traten de colectar el agua antes que se vierta sobre el talud.
y drenes verticales que pueden conducir el agua a una zona permeable, digamos, evitando, digamos, que esa napa colgada que pueden ser perjudiciales. Bueno, esto es un poco ya lo que hablamos un poco. Bueno, ahora voy a ir al tema del Plaxis, que es bastante sencillo. Eh, Ustedes pueden algunos de los perfiles que estaban en el Drive, por ejemplo. Este de acá, vamos a ver. Pueden importar los materiales. Y bueno, acá también tienen dibujado, digamos, lo que serían eh, el nivel freático, digamos. Entonces acá este lo ingresan como water table, ingresan acá el nivel freático. Y bueno, pueden analizar este caso con nivel freático bajo y el caso con nivel freático alto. Luego se ingresan los materiales y se hace el análisis de estabilidad de taludes. Yo, para no ingresar los materiales uno por uno, que ustedes ya lo tienen ingresado, voy a ir a alguno de los que tengo resueltos acá. A ver si lo encuentro. Bueno, supónganse que yo ya tengo ingresado acá los materiales. Aquí es importante que en la parte de parámetros del agua, digamos, tengan acá seteado water table, que es para nivel freático, introduciendo nivel freático. Y acá esto es importante que pongan acá estos valores recomendados de comportamiento de los materiales bajo nivel freático, porque si no lo va a calcular, pero como que si no estuvieran los materiales sumergidos, digamos. De esta forma calcula, digamos, la disminución de la resistencia al corte debido al nivel freático, digamos, o la presión de poros, mejor dicho. Eh, en la parte de acá de process setting, acá es importante, acá no general. Groundwater acá. En el tema de agua subterránea, acá para el análisis de la red de flujo, ustedes tenían que tener definido como elemento finito, que sería el punto de abajo, y acá para ingresar a un nivel freático tienen que tener seteado water surface. Y después es nada más que definir la grilla. Acá definir la grilla de análisis puede ser en forma automática, lo define el programa. Si yo le doy con este icono de acá, y acá puedo decir qué número de intervalos puedo tener. Por ejemplo, 20 por 20 me propone, le digo que sí, y acá va a generar una grilla en cada uno de estos vértices, acá va a cruzar líneas, y en cada uno de esos cruces va a tener puntos de cálculo. Esto lo puedo tener así, lo puedo borrar, o puedo proponer yo incorporar una grilla que a mí me parece que puede ser más adecuada, ¿no? Bueno, acá es importante si yo voy a analizar un perfil que tiene una inclinación hacia el lado izquierdo, digamos, o hacia el lado derecho, digamos. En este caso voy a analizar un perfil que tiene inclinación hacia el lado izquierdo, ¿no? Y acá también tengo que setear los métodos. Puedo elegir varios métodos.
dijimos que si tenemos varios métodos acá para elegir, no vamos a elegir el de Fellenius o ordinario porque es un método que da mayor error, digamos, y un coeficiente de seguridad muy bajo, digamos. Bueno, voy a elegir esos dos métodos y acá voy a computar. Voy a ponerle que sí. Y es eso nada más. Y acá lo que tengo que hacer es el análisis. Bueno, acá me está dando una malla, como un mapa, digamos, de coeficiente de seguridad dado con distintos factores. Acá, porque está seteado de 2 a 10, pero yo puedo elegir los límites. Acá me está dando el valor menor de todo, que sería un 80. Vamos a ponerle ese, un 80 a 10. Y acá vamos a ponerle a 6 más o menos. Bueno, ahí puedo ver un poco más en detalle. Lo que sí es importante que ver esta zona donde están los coeficientes de seguridad menores, que no esté cortada por la grilla. Hay veces que presentan grillas donde esta zona, la grilla corta esa zona de coeficientes de seguridad mínimos. Entonces uno no sabe si por arriba de esa grilla o por debajo, digamos, donde está cortada, hay algún coeficiente de seguridad menor. Acá sabemos que esta zona presenta un mínimo y alrededor de ese mínimo hay valores mayores, digamos. Acá puedo agregar alguna superficie, por ejemplo, para saber qué grado, qué coeficiente de seguridad tiene. Siempre me va a poner el mínimo de todos los distintos radios que analizó en cada uno de los centros que yo elija. Acá para este centro analizó distintos radios. El que dio menor de todos fue este, por ejemplo, dio 208. Y después, acá me muestra, por ejemplo, todos los centros de círculos con valores mínimos, y acá me muestra todos los círculos analizados. O sea, fíjese la cantidad de cálculos que hizo cada una de estas líneas, es un círculo donde hizo el análisis de estabilidad. Y son únicamente los círculos que tienen valores mínimos para cada centro, digamos. Bueno, eso es todo lo que hacemos con el programa en forma muy rápida, porque el programa trabaja muy rápido, pero lo que definimos las condiciones somos nosotros al ingresar los datos al programa. Entonces, los resultados que da el programa van a ser tan buenos como nosotros hayamos planteado bien el problema y como que tengamos, con los datos que tengamos sean los más adecuados a la realidad, los datos de topografía, de geotecnia, los parámetros de corte que tengamos del suelo, de los distintos estratos y de las cargas que actúan, digamos, sobre la estructura. Bueno, y este es el práctico que ustedes tienen que hacer. Acá tienen que analizar esto un poco para practicar de esos taludes que tienen de la defensa de Goya, oriental y frontal. Tienen que seguir los pasos de la guía y analizar esas estabilidades de taludes. En el caso de la defensa frontal, ver con valores del río alto y del río bajo, que están cargados. Entonces, ver cómo varía. Siempre que tengamos el río alto va a ser favorable, digamos, a la estabilidad del talud, porque el agua, digamos, está estabilizando, sería un peso de una masa que trata de evitar el deslizamiento. Siempre que el río baja, tenemos problemas de estabilidad de talud, como sucede ahora con situaciones del río bajo, donde ha habido deslizamientos importantes, por ejemplo, el Parque España en Rosario. Eso fue una obra, a ver si lo encuentro acá. Ahora bastante nueva, no sé, debe tener 10 años. Y se produjo el deslizamiento de toda esa zona por la bajante del río, digamos. La bajante del río contribuye a esas cuestiones, digamos, de deslizamiento, digamos. Si tuvieran una masa de agua que
trata de, que está elevada, digamos, trata de evitar el deslizamiento de esa masa de agua. Siempre que baja el río dijimos que por otro lado por ahí quedan cargados esos taludes con agua, con nivel freático, y eso también colabora, digamos. Bueno, volviendo acá al práctico. Bueno, eso sería un tipo para practicar, digamos, y tienen algunos valores que están en la guía para ver si les da bien o no. Y este es un caso que le damos para que planteen de cero. Ya no le damos los perfiles que tienen que ingresar al modelo, le vamos a dar un CAD nada más, con un dibujo de una excavación. En este caso es un caso que me tocó a mí en un trabajo, que era una estación de bombeo en la ciudad de Gualeguaychú, que tenía 8,50 metros de profundidad. Era una pequeña avenida muy angosta, digamos, y había edificaciones a los costados, y lo que se tenía miedo que la excavación se derrumbara, digamos, y se llevara, hubiera problemas con las casas, que algunas casas podrían sufrir daños o podría también derrumbarse. Esta es una parte de la excavación donde se estaba haciendo, y esta es una parte donde está terminada la mitad de la estación. La otra, no tengo una foto de la excavación completa, pero ya faltaba la otra mitad, digamos. Ya estaba la parte más profunda del pozo estaba ejecutada y falta la otra mitad. Entonces nosotros lo que le vamos a dar va a ser un perfil así. Ustedes tendrán que conformar su pues, línea cerrada como límite del trabajo. Le vamos a dar acá distintos estratos que tiene el suelo, y les vamos a dar un estudio de suelo también para que se familiaricen, digamos, con los datos de los estudios de suelos. Y tienen en la parte superior de 8 a 6 golpes, que lo tienen individualizado, y después tienen dividido en 4 estratos. Ustedes buscarán cuál corresponde a cada cual. Y por debajo consideramos un estrato homogéneo de 30, con 30 golpes o más. Entonces eso es lo que se va a cargar en el slide como distintos materiales. Y acá tienen los datos para los distintos materiales, de acuerdo a los números de golpes. Ustedes tienen que cargar los valores, digamos, en el slide. Y después tienen acá el nivel freático que se halló a esta profundidad. Ustedes tendrán que este nivel freático recortarlo por el borde de la excavación y hacer con una especie de U en esta parte, si es vertical, ingresar ese nivel freático como que está drenando, digamos, por el borde del talud, digamos. Y acá tienen que proponer una excavación. Acá tienen, este es un perfil transversal a la calle o a la avenida. Tienen que proponer una excavación que, no me acuerdo, tienen que dejar 1 metro desde la parte del cordón hacia adentro de la calle, donde está el cordón cuneta, para que el agua siga corriendo por estos cordones cuneta, digamos. No me acuerdo cuánto dice, pero tienen que dejar una distancia suficiente para que el agua siga corriendo. No lo encuentro acá. Bueno, eso me voy a fijar. En el otro sentido, en el sentido longitudinal, no hay problema. Ustedes plantean la excavación un poco la más económica posible, digamos, que de cierto grado de seguridad. No me acuerdo si era 1,5 que tenían que proponer. Y los taludes de la excavación los tienen que proponer ustedes. 1,6. Acá le pedimos que le dé un coeficiente de seguridad mayor a 1,6. Ustedes tienen que proponer los ángulos de inclinación del talud. Por ahí ese talud puede ser quebrado, porque hay que tener en cuenta que la parte inferior, sobre todo, es muy resistente. Entonces puede ser que tenga distinta inclinación la parte inferior de la parte superior. Bueno, ustedes son los que van a tener que diseñar esta excavación y ver que sea estable, digamos. Y van a tener que cargar, generar los archivos CAD para cargarlo al programa. Y eso es una práctica que les va a servir el día de mañana, porque si no le dan las cosas servidas por ahí, el día de mañana se van a preguntar cómo se hace esto y no lo van a... se le va
dificultar hacerlo, digamos. Entonces acá le damos un ejercicio un poco completo, digamos. Bueno, eso después se lo voy a pasar y ahora les voy a mostrar. eh, ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se Sí, se entendió. entendió. Bueno, y la fecha de entrega va a ser creo que una semana después de lo que... Octubre acá. Bueno, cuando le mande el ejercicio le voy a mandar la fecha bien, porque no pensé que la tenía anotado. Bueno, lo último que les quiero mostrar es un caso acá de aplicación, un proyecto de estabilización de taludes acá en la ciudad de Ceiba, de un intercambiador que hay entre la ruta 14 y la ruta 12. Ceiba está ahí al sur de Gualeguaychú. Si uno va hacia Buenos Aires por Gualeguay, digamos, vienen por esta ruta 12 y dobla acá en Ceibas y se va hacia Buenos Aires. Si uno viene de Buenos Aires y quiere ir hacia Gualeguaychú, por ejemplo, sigue derecho acá y ya pasa de la ruta 12, a partir de acá se llama 14, pasa por la 14, digamos. Esto está inclinado, el norte está para arriba, para la izquierda, digamos. Acá había un intercambiador donde había un cruce de distinto nivel, había un terraplén y tenía un muro de sostenimiento ese terraplén. Algo de la imagen del muro de sostenimiento. Contra ese muro, un muro a gravedad era. Este era el muro de sostenimiento que estaba. Un muro bastante macizo, voluminoso, digamos. Era un muro que funcionaba a gravedad. Y acá a alguien se le ocurrió hacer una zanja de desagüe para facilitar el drenaje en esta zona que es bastante plana, digamos. Y evitar problemas de inundaciones, digamos, en la zona urbana, digamos. Y eso produjo que se cayera parte del muro de sostenimiento y se quedara, digamos, el terraplén al borde de la baranda y parte de la calzada ya estaba toda agrietada ya. Entonces ya tuvieron que cortar el tránsito porque en cualquier momento se venía abajo toda la calzada, digamos. Y el Día Nacional tenía que hacer una obra de reparación. Fíjese cómo quedó la baranda, y acá no tengo fotos de la calzada, pero la calzada ya estaba toda agrietada. Esta es la zanja que se le ocurrió hacer a alguien al pie del muro de sostenimiento, ¿no? Entonces, acá había que hacer un proyecto para readecuación de toda esta obra. Entonces, aquí lo que propusimos, bueno, estos son los estudios, aparte había que resolver el problema del drenaje. Acá se hizo un estudio hidrológico, estas son las cuencas de aportes que van a esa zona, a esa zanja, digamos, y había que calcular con esos caudales, que se calcularon caudales con un programa. Se calcularon, estos son el modelo hidrológico hecho en GHMS, los resultados de los hidrogramas y demás para distintas condiciones de diseño, y se calculó un conducto con un programa H8 que es para cálculo de alcantarillas, como si fuera una alcantarilla larga, un conducto eh, a gravedad para poner donde estaba la zanja, digamos. A ver si encuentro acá, discúlpenme. Septemia.
Acá lo que se decidió fue, esta es una parte más alejada, digamos, porque es un rulo, como es circular, digamos, la curva del rulo. Esta es una parte inicial donde está más alejada. Acá lo que se decidió fue poner un cordón cuneta en la calle que va cerca de la zanja, reemplazar esa zanja por dos tubos de hormigón de 1 metro de diámetro, y rellenar todo esto. Acá no había que hacer nada porque era un talud bastante estable, un talud 1 en 3, pero acá ya había llegado, digamos, el deslizamiento al borde de la baranda, digamos. Acá ya empezaba un muro de contención, digamos. Se va acercando, digamos, la rama del rulo se va acercando, digamos, a la calle esta, y acá viene, siguen los desagües, y acá ya no nos daba con un talud 1 en 3, necesitábamos poner un talud en 2, pero ya empezaba a quedar muy cerca este talud, digamos, de la calle. Entonces acá propusimos empezar con un muro de contención, que tiene la forma típica de un muro, después ya lo voy a comentar. Terminamos poniéndole pilotes a esto para garantizar un poco más la estabilidad del muro, digamos. Estos son otros perfiles donde el terraplén se va acercando, digamos, a la calle, digamos. Y acá se ve que se reemplaza la zanja esta, se está reemplazando por estos caños, y acá tenemos este muro, digamos. Bueno, estos son perfiles más. Ya acá sí necesitamos sí o sí el muro, en esta parte más cercana, porque el Z1 en 2 caía sobre la calle, digamos. No sé si tengo acá uno donde está el muro, sobre el muro existente. Bueno, son otros perfiles parecidos. Si se continúa con este tal 1 en 2, me iría sobre la calle, digamos. Entonces cortamos eso con un muro de contención, digamos. Y acá ya entra medio con calzador, entran los caños de desagüe y el cordón y el muro, digamos. Si nosotros vemos esto acá en planta, el sector del muro existente que había quedado, este es el nuevo muro propuesto, este es el desagüe y este es el cordón cuneta propuesto, ¿no? Y acá el rulo, como se va acercando, digamos, alejando de esta zona, ¿no? Bueno, eso parece sencillo, pero no es tan sencillo por una cuestión de cotas. El muro tenía distintas alturas, tenía distintos tramos. Entonces, había distintos tramos porque el muro necesitaba más altura en la parte central y menos altura. También variaban las cotas del terreno. Entonces, acá se mantuvo el coronamiento del muro, y acá iba bajando el terreno, se bajó el coronamiento, y acá también se fue aumentando la cota de la base del muro. En los extremos se fue aumentando la cota de la base del muro y quedó con una cota más baja en la parte central, digamos. Entonces son tramos que tienen cierta discontinuidad, digamos. Tramos, digamos. Bueno, acá voy a volver al... Este de acá. Bueno, esto nos contrató el concesionario de la ruta, que es el Camino del Río Uruguay, que tiene la concesión, y Vialidad Nacional le pidió que haga la obra esa de reparación, digamos. No es no era no está obligado a hacerlo porque no es una cuestión de mantenimiento rutinario, sino que es una cuestión de una obra necesaria para la ruta. Este es el muro que se planteó, la forma del muro, una forma bastante sencilla, o bastante común, mejor dicho, más que sencilla. Para eso se hizo un estudio de suelos, se hicieron relevamientos topográficos y también estudios de suelo. Entonces, se hicieron acá dos perforaciones en la parte superior del terraplén,
de la rama de 18 y 15 metros de profundidad y 2 perforaciones en la parte de abajo, pasando la zanja. No se hizo en una zanja porque había agua, de 5 metros de profundidad para ver qué había del otro lado, digamos, al pie del talud, fuera qué tipo de suelo había. Acciones que se hicieron a mano, acá se están ejecutando el ensayo CPT, ahí está la pesa, en forma manual. Ahí se está avanzando con el barrenado, digamos, avanza la perforación hasta llegar a la profundidad necesaria para ejecutar el SPT que se hizo cada metro. Y esta es la ubicación de las perforaciones. Hubo 2 perforaciones, P1 y P2, que estaban en la parte superior, en la rama, y P3 y P4 que estaban abajo, digamos. Después se cargaron, acá están los datos de las perforaciones. Esta es la más profunda, donde hay todo arcilla en la parte superior. Y ya a los 12 metros empieza una arena que va aumentando su densidad hasta que llega a los 16 metros una arena de 50 golpes, o sea, una arena muy densa, digamos, muy resistente, digamos. En los distintos sondeos, acá tenemos otros que tenían más profundidad, digamos. Y los sondeos que tenían menos profundidad, que estaban al pie, únicamente encontramos la arcilla, no llegamos al fondo, digamos. Bueno, vuelvo acá. Bueno, ese muro de sostenimiento se calculó considerando el método empírico de Terzaghi, que tiene en cuenta una cierta inclinación del talud, una cierta altura, digamos, de ese terraplén sobre el muro de sostenimiento. No se calculó por Rankine, se calculó con este método empírico, teniendo en cuenta estas formas del terraplén. Y se calcularon los empujes, digamos, sobre el muro, y con esos empujes se dimensionaron las estructuras, digamos. Ahí salieron tanto las armaduras como las secciones que tenía que tener esos voladizos, digamos. Área de cálculo. Y después se hizo un análisis de estabilidad global, digamos. Para eso se partió, digamos, de la situación existente que provocó la rotura, digamos, del muro. Este era el límite donde se había caído el muro. Entonces consideramos que eso tiene que tener un factor de seguridad cercano de 1, y eso nos sirvió para ajustar los parámetros de corte de los distintos estratos. Entonces, si bien los estudios de suelos dan algunos valores de cohesión y flexión cada tanto, no se hace metro a metro, entonces para distintas resistencias a la penetración se fueron tomando distintos valores hasta que pudimos ajustar de modo que esta superficie de rotura nos dé un coeficiente de seguridad igual a 1, o sea que se produjo la falla en ese momento, digamos, con esta situación que encontramos nosotros. A partir de eso se hizo el diseño, esto es lo que quería encontrar, el diseño de esta obra, digamos, del muro de sostenimiento y la estabilidad global de esta obra, digamos. Entonces, ese análisis de estabilidad global que se hizo por SLAI dio un coeficiente de seguridad de 1,7. Vialidad Nacional quería tomar todos los recaudos para no volver a invertir dinero en esto de vuelta y que tuviera un coeficiente de seguridad alto y todo el mundo se quedara tranquilo. Entonces cuestionaba un poco este muro porque no era totalmente seguro. Entonces lo que se le hizo acá tenemos la arena menos densa y el suelo cohesivo por arriba, y acá tenemos más abajo la arena muy densa, digamos. Acá este círculo no llegaba hasta la arena densa, el círculo de falla, digamos, que presentaba menor coeficiente de seguridad, quedaba en la arena menos densa, digamos, o no tan densa, mejor dicho. Lo que hicimos fue ponerle pilotes a este muro para aumentar ese coeficiente de seguridad, y le dimos separación a esos pilotes de forma de llegar a un coeficiente de seguridad de 2, con el cual todo el mundo se quedará tranquilo.
y consideramos cierto aporte de ese coeficiente de seguridad que se puede considerar, en el slide se pueden poner pilote y cuánto aporta, digamos, de resistencia al corte, considerando la separación que hay entre pilote y pilote. Hay que hacer una ponderación, digamos, porque la resistencia al corte del hormigón es muy alta, pero los pilotes no me acuerdo si estaban cada 3 metros, digamos. Entonces, como que ponderamos esa resistencia a lo largo de los 3 metros. Y acá vimos que siempre los coeficientes, si nosotros íbamos con los pilotes hasta la arena densa, nunca los círculos pasaban por la arena más densa, digamos, siempre llegaban a la base de la arena más densa, digamos. Entonces era suficiente con que los pilotes tuvieran una cierta profundidad, no muy alta, digamos, sobre esa arena densa para garantizar, digamos, que trabajaran adecuadamente, digamos. Entonces ahí se le agregaron esos pilotes y con eso, acá hay otro caso, por ejemplo, de otros perfiles donde teníamos 1,70 y también con los pilotes pasamos a 2,18, digamos. Bueno, y así quedó conformado el proyecto y ahora nada más, después hicieron todas las especificaciones y demás, y todos los planos. Y acá les voy a mostrar algunas fotos de la obra. Vamos a empezar de acá, que creo... Estos son los hierros para las armaduras. ¿Qué pasa? Acá están. Estas son las armaduras de los pilotes que se hicieron acá en un obrador en Paraná, de la empresa que hizo los pilotes. Y se llevó todo en camión allá para instalar, ¿no? Ahí se están ejecutando algunos pilotes. Luego se unían esos pilotes que están ejecutados con un cabezal, digamos, que coincidía con la parte superior del cabezal, con la base del muro. Fíjese que tiene la parte superior del cabezal, tiene la forma de la base del muro, entonces coincide con la base del muro, digamos, y después arranca, digamos, la parte vertical del muro, digamos. Pero estos son los cabezales. Son los distintos cabezales que unen los pilotes. Aquí están los pilotes, cabezales. Este es un hormigón de limpieza que va entre cabezal y cabezal. Acá hay uno de los desniveles que les comentaba que teníamos, ciertos desniveles en distintos tramos. Acá hay un quiebre. Bueno, ahí se están colocando, digamos, las armaduras de la parte vertical del muro. Ahí está el armado. Esta es una vista superior. Se está hormigonando, digamos, ese es el hormigón de limpieza todavía. Estos son los encofrados para la ejecución del muro. Bueno, acá se están poniendo los encofrados, fíjense los separadores que llevan para garantizar el recubrimiento. Estos son encofrados metálicos. Una parte del muro ejecutada. Acá fíjese, esto es importante, los que se llaman barbacanas, que son drenes verticales que se dejaron en el muro y el muro atrás se rellenó con arena en un cierto espesor detrás del muro para que la arena funcionara como suelo drenante, digamos, y luego fuera captada por estas barbacanas que en el extremo están recubiertas con geotextil, digamos, dentro del suelo, digamos. Se dejan a espacios regulares, no me acuerdo bien, sino cada 3 metros. Bueno, esas son tareas de ejecución de encofrado. Acá el muro un poco terminado en algunos sectores, en otros ejecutándose. Tareas de hormigonado. Esto no tiene nada que ver, una alcantarilla. Ahí están las barbacanas que les decía, que se van dejando.
Bueno, y acá ya un poco el muro ya más terminado, digamos. Ese es el curado del hormigón, una vez que se saca el encofrado. Y ahí un poco se ve las dimensiones que tiene, digamos, la obra. Y después quedaba el relleno posterior, que le dije que detrás del muro se hizo con arena, digamos. Ahí se ven las dimensiones que tiene el muro. Y después quedan el tema de los rellenos, digamos. Bueno, gente, eso es todo de este tema. Ya les voy a mandar el práctico. Y bueno, este viernes iría el otro grupo al laboratorio y nos estaríamos viendo el lunes que viene. No sé si hay alguna consulta. Bueno, de mi parte nada más. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Hasta luego, chao, hasta profe. luego. Hasta luego.